Así, no sé cómo se llama, pero es muy fuerte. Sí. Muy Aparte fuerte. para deshacerse, sacarla, Ay, ¿viste? sí. Sacarla. No, es como. Hace 2 Y años, te ¿viste queda lo un que ves pedacito ahí? así y vuelven Y a vuelven, hacer. igual. Sí, sí. Porque dan unas cositas así, semillas. Mari, mi nombre es Lorenzo Loncón, soy tesorero de la comunidad Love Paichil Antreao y bueno, estamos en la parte del territorio de la comunidad que va a ser afectado por el camino de circunvalación. Esta es la calle Lácar, eh, la traza sea de 4 o 2 carriles, eh, por lo menos va a afectar 50 metros. Entonces, la comunidad no ha sido consultada en ningún momento. Eh, el onco fallecido envió carta a Vialidad Nacional y no fue respondida con toda la información y la consulta que se necesitaba. Así que bueno, la comunidad está estudiando medidas de que esto se detenga hasta, no se innove hasta que se haga el proceso de consulta, las evaluaciones de impacto ambiental, eh, porque no solamente se va a afectar lo que se ve, las plantas medicinales que utiliza la comunidad, los árboles, que son comunidades también, los árboles y las plantas chicas, el sotobosque, sino que las fuerzas espirituales también que están en este lugar. En este mismo lugar hay nacientes de agua, entonces todo eso se vería afectado por hablar de este sector. Son 6 kilómetros que si la gente conoce bien el lugar predomina el coihue, no el, el ciprés. Y a estos 6 kilómetros le pusieron avenidas de circunvalación los cipreses. Entonces hay desconocimiento por parte de toda la gente de Buenos Aires que decide y no conoce el territorio y de cómo se va a afectar esta zona. El mismo fallecido Lonco Ernesto Antreao nos decía que hay ojos de agua que son muy difíciles de tapar y hacer edificaciones de cualquier tipo. Entonces eso es lo que va a encontrar este camino si se hace así a las apuradas, solamente pensando en el beneficio económico para los empresarios que van a hacer la obra, ¿no? Lo que sabemos es que el camino de circunvalación es para sacar los camiones del centro de la ciudad de Villa Langostura, lo que nos parece bien, pero también sabemos que Chile está construyendo un puerto de aguas profundas con capitales chinos a la altura de Victoria. Entonces el paso utilizado va a ser Pinochado. Entonces estos 6 kilómetros se van a hacer para que alguien gane plata, no porque sea una necesidad de infraestructura, de máxima vitalidad nacional. Entonces, todo eso son cosas que estamos estudiando y tiene que haber procesos de consulta reales a la comunidad y estudios de impacto ambiental serio. Creemos que un estudio que hizo Bosque de la Provincia de Neuquén dice que por los estudios de Segimar hay mucha posibilidad de desplazamientos de tierra y peor aún si se quitan los coihues, los árboles que sostienen toda esa estructura. Así que bueno, es un poco por eso estamos muy preocupados, ¿no?
Estamos en el sector Belvedere. em, este es un sector de la comunidad Pachilanteao y justamente estamos para comentar acá cómo eh, hay una persona que la comunidad hace muchos años le ha ganado amparo para que no siga sacando tierra ni los coihues. Y bueno, esto es la muestra que no cumple con esos amparos que han salido a favor de la comunidad. em, y la verdad la comunidad está cansada porque Bosque de la provincia o ahora Ministerio de la Producción, si nosotros hiciéramos esto, nos harían una denuncia, nos quisieran cobrar multas, pero contra esta persona que se llama José Salamida hay una impunidad total y acá se ve. Él sube con un tractor, se mete al territorio de la comunidad. Todo este sector está relevado por la ley 2660 y, y se lleva los coihues más grandes y los acerrea y bueno, nos deja estos restos porque no se los puede llevar, ¿no? Pero bueno, estamos realmente la comunidad cansada de la prepotencia y de la falta de justicia hacia la comunidad. En enero del 2012 tuvimos acá una escaramuza con Bianchini y Velardi, que ellos empezaron a abrir este camino tirando coihues y cipreses sin marcar por bosque de la provincia, ya directamente a hacer loteo para venta. Entonces ahí el intendente era Cacó y se habló con él de que ellos dejaran de hacer el camino
y nosotros también nos retiramos de este lugar. Entonces ahí se descomprimió esto, pero los resultados están a la vista, el camino está, y esto está dentro del reglamento territorial, la segunda parte de la ley 2660. Estos fueron territorios mal vendidos. Este territorio, como el que está al frente que pretende Ginóbili, fueron no ventas realizadas por la comunidad, sino por algunas personas que se autoerigieron como único heredero. La comunidad no tiene territorio para vender, entonces eso es lo que nosotros siempre estamos reclamando. Y bueno, denunciar, bueno, que esa vez los CIPS no estaban marcados, los COIBOS no estaban marcados. Es cuando el poder político económico decide hacer algo, hacen sin consultar nada y solamente la movilización los detiene. Igual este camino no estaba, pero bueno, bajamos por allá, por el camino. ¿Algún vehículo? Estamos en el sector de calle Traful al fondo. Este es una casa del cuidador de Emanuel Ginóbili. Emanuel Ginóbili es un jugador de básquetbol que ahora no sé si está retirado o no de la NBA, pero bueno, él es quien, como comentábamos anteriormente, compró este sector sin saber quiénes eran los dueños, si había o no acá una comunidad mapuche. Entonces la comunidad durante el 2014, entre el 24 y 25 de febrero, hizo 3 recuperaciones. Una, la ex mutual policial, el sector San Ignacio, el Álamo, y este fue un tercer sector, ¿no? Bueno, la historia es que las familias que estaban dedicadas a cuidar este sector, sin explicar a la comunidad, se retiraron, lo que a nosotros nos da a entender que hubo algún acuerdo extrajudicial y extracomunitario en donde volvió a recuperar la posesión el cuidador de Ginóbili. Pero nosotros igualmente se firmó un acuerdo con el lonco fallecido Mapunguetoy Ernesto Antriao, de que hasta que no se aclarara la situación de la ley 2660 no se hacía ningún movimiento por parte de la comunidad ni de ellos. Entonces ahora estamos en el segundo tramo, digamos, de la ley 2660, y la comunidad sigue reivindicando este lugar porque más allá de quién está ahora cuidando este lugar, todo el territorio hacia abajo es de la comunidad Paichila Antriao. Entonces eso demuestra que nosotros ejercemos posición continua y permanente de todo este sector, ¿no? Que no es pedazos sueltos, sino que es una unidad territorial. Entonces estamos en ese proceso y bueno, nosotros creemos que tiene que haber un proceso de poder llegar a un diálogo directo con Emanuel Ginóbili, cosa que no hemos podido realizar
para explicarle cómo está esta situación. No queremos intermediarios porque el problema lo tenemos con él y nosotros nos gustaría tener una conversación con él porque es la única forma de informarnos de ambos lados y llegar a una conclusión. Estamos en plena tierra. Puta, ¿no? Dando el caballo blanco.